Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Bien, hermanos, buen día tengan todos el día de hoy. Me da mucho gusto nuevamente el poder participar a través de estos estudios con ustedes, al poder también traer de lo que el Señor en esta ocasión, en esta lección, me ha podido enseñar y también compartirlo con ustedes. Y llegamos ya a la lección número 5, ya a la mitad, y es la última lección en donde veremos nosotros el libro de Jeremías. Ahora, algo bastante importante, me llama mucho la atención esto, y como es la última lección en donde veremos Jeremías, me parece también muy conveniente el poder remarcar lo siguiente, ya que en las anteriores veces no se mencionó esto, pero creo que es muy importante que lo tengamos presente. Por ejemplo, los puntos importantes al leer Jeremías. Es un libro muy difícil de leer en el sentido de que no muchas veces está muy claro la secuencia en la que se tiene. Y uno de los puntos importantes que hemos de tener en cuenta, sobre todo en ese estudio y sobre todo lo que veremos el día de hoy, es que Jeremías no está escrito de una manera cronológica. Es decir, no significa que leo el capítulo 1 e inmediatamente lo que pasó en el capítulo 2 es lo que siguió. Pueden haber dos profecías, sí, juntas que se dijeron, pero con años de separación. Ahora, Jeremías está compilando diferentes etapas, pero no las está compilando cronológicamente. Y es muy importante porque muchas veces pensamos que va una tras otra, pero consideremos que no tiene una continuidad cronológica. Ahora, la manera en cómo está escrito el libro de Jeremías es un libro que es como si fuera un diario en el sentido de que él está escribiendo de forma personal. Vemos a Jeremías expresar abiertamente sus sentimientos, como él llora, se lamenta, como él se queja, como incluso él llega a dudar de algunas de las situaciones que estarán pasando y cómo se estarán resolviendo. Entonces, Jeremías escribe de una manera muy personal las cosas que él está, en este caso, viviendo y viendo. Otro punto es la diferente forma en la que está escrito Jeremías. Esto nos ayuda bastante, hermanos, a que, por ejemplo, entendamos de qué forma está relatando esa profecía o ese capítulo. Tenemos, por ejemplo, un discurso poético que sería basado en la poesía hebrea. En Proverbios ya vimos un poquito de cómo está dividido eso. En discurso en prosa, que también tiene que ver la forma en cómo se dan esos contrastes, en cómo en el idioma original se ve esa cadencia. Y hay un discurso de narración, como si él nos estuviera relatando algo que sucedió. En algunos capítulos vemos mezcla de poéticos y prosa, o de prosa con narración, etc. Y por último, es que si no se escribió de manera cronológica, ¿cómo hay que leerlo? Bueno, todo lo que Jeremías está aquí escribiendo en sus profecías tiene un propósito temático, es decir, sigue un patrón. Cuando nosotros lo leemos, comenzamos a ver algo ciertamente establecido. Por ejemplo, entre todo ello, el patrón muy fuerte es castigo divino. Por ejemplo, los capítulos 2 al 45, todo lo que vemos alrededor de ese tema es el juicio de Dios contra el pueblo que es Judá. Y del 46 al 51 podemos ver el juicio también de parte de Dios, pero contra las naciones paganas. Entonces, todo está estructurado para que nosotros podamos ver las consecuencias y podamos ver qué es lo que se orilló a que hubiera este castigo divino de parte de Dios en su justicia, en su soberanía, en su omnisciencia. Ahora, nuestro texto clave que tenemos en la lección del día de hoy está acortado, pero aquí lo leemos completo.
Dice, y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Más tarde vamos a regresar un poquito a este texto. Observen por favor las palabras que están subrayadas, porque vamos a regresar con ellas más adelante. Entonces, como les comentaba, no hay un orden cronológico en cuanto a Jeremías. Sin embargo, yo usando un libro que tengo aquí, que habla del conocimiento bíblico de manera expositiva, hay una parte que nos muestra este pequeño diagrama. Si usted, hermano, quisiera leer Jeremías de manera cronológica, este mapa le ayudaría bastante. Entonces, vean ahí cómo está pues muy apartado cada uno de los capítulos. Ahora, por ejemplo, el capítulo que nos toca ver el día de hoy es el capítulo número 35. Y observen ahí en qué situación está. Está en los días en que Joacim fue rey de Judá, y también está durante la primera deportación del pueblo judío hacia Babilonia. Entonces hay bastante tensión, hay bastante preocupación, hay bastante aflicción por parte del pueblo. Y es algo que a mí me impacta bastante porque también muestra como aquellos detalles que durante el reinado de uno de los reyes a veces no vemos, solamente vemos que reinó, hizo lo malo y pasaron algunas cosas. Pero Jeremías aquí nos dice un poquito más a detalle qué sucedió, ¿no? Entonces nos encontramos de manera pues cronológica, si lo queremos ver así, en este punto de la historia del pueblo de Israel. Ahora, empezamos nosotros a ver una palabra que define a un pueblo que se llama los recabitas. Y lo que ahorita estamos viendo en este capítulo, si es que usted ya hizo la lectura allá en su casa antes de ver el video, si no, les recomiendo que ponga pausa, lea la lectura, es muy corta, es todo el capítulo 35, y veamos cómo remarca aquí a los recabitas. ¿Quiénes eran esos recabitas? Bueno, los recabitas eran nómadas porque no vivían especialmente en un lugar, sino iban de un lado a otro. Dice que vivían en tiendas. Tenían relación con los ceneos, era otra, pues también raza que estaba viviendo hace mucho tiempo. Y los de los ceneos descienden de Jetro, que es el suegro de Moisés. Y ellos igual viajaban por el desierto de Negev. Esto podría ser su parte étnica, ¿no? Quienes eran como raza, como pueblo. Y hay unas cosas bastante interesantes y curiosas en esto de los recabitas. En la lectura nos marca que, por ejemplo, sucedió lo siguiente. Dios le dice a Jeremías que los lleve a un aposento, dice en la casa de Jehová, que se refería al templo. Y ahora esos aposentos, hermanos, en la casa de Jehová o en el templo, se construyeron con el fin de que fueran algún cuarto en donde se pudiera tener una reunión, algunos cuartos de almacenaje o incluso de residencia para algunas de las personas que servían, principalmente los levitas o los sacerdotes, ¿no? Y pensemos, no es un cuarto cualquiera. Al ser el templo, al saber lo que se requería para construir el templo, debía ser un lugar prominente, un lugar majestuoso, un lugar con mucha, pues que imponía bastante asombro, bastante maravilla. Ahí fueron llevados los recabitas. Los recabitas estaban rodeados de un cuarto espléndido. Y hay una petición que se les hace. Dice que se les invita a que ellos puedan beber vino. Pero ellos se niegan por obediencia. Ahorita vamos a ver qué sucedió ahí. Pero era una petición muy normal en esos tiempos. Es como si hoy en día invitáramos a una persona a nuestra casa y le ofreciéramos algo de beber. Es algo normal. Pero para ellos, de acuerdo a las cosas que ellos ya tenían establecidas, se negaron a beberlo. Ahora, aquí algo también muy importante. El hecho de que ellos vivían de un lado a otro, que ellos tampoco tenían que edificar casas, sembrar sementera o plantar viña y morar de esta manera, me recordaba un poquito a la parte en cuando el pueblo de Israel celebraba la fiesta de los tabernáculos, que tenían que vivir debajo pues de pequeños tabernáculos, ¿no? Que eran como casas hechas de hojas. Y vean que la lección ahí es para recordar que fueron pues
fueron peregrinando en el desierto. Y eso habla bastante de humildad. Su estilo de vida era un estilo de vida sencillo. Esa era su ideología, esa era su manera de pensar. Y además de eso, también tenían una tradición antigua de fe. Por ejemplo, los recabitas, bueno, el recab más bien, recab, lo que es también el nombre de Jonadab, que es el hijo de Recab, es mencionado también en Segunda de Reyes. Si nosotros vamos a esa cita, Segundo de Reyes, porque es un libro, Segundo de Reyes, 10:15, vemos como él también peleó al lado del rey Jehú. Y dice lo siguiente: yéndose luego de allí, hablando de Jehú, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, es decir, la misma persona que los recabitas en este caso estaban cumpliendo y obedeciendo. Y después que lo hubo saludado, le preguntó Jehú: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es, pues que lo es. Dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Entonces, Jehú, siendo un rey de Israel, poniendo su corazón como algo recto, tenía que también haber una relación en que Jonadab entendía a qué se refería Jehú con un corazón recto. Entonces, vemos que en este caso los recabitas, su manera de pensar, su manera de comportarse, su manera de considerar varias cosas, tenían una teología bastante clara. Así como nosotros en la Biblia leemos acerca de los nazareos, así también los recabitas tienen ellos que en su forma de vida, en su manera de ser, de desenvolverse como raza, como pueblo, ellos viven una vida que de acuerdo a sus estándares es una entrega a Dios. Por eso ellos no viven en ciudades específicas, por eso ellos van viviendo como nómadas, porque esa es una manera en la que para ellos su vida es una entregada a Dios. Y viene aquí un contraste que me llama mucho la atención. Si por ejemplo beber vino era algo tan común, entonces yo me hago las siguientes preguntas. ¿Para qué entonces llevas a los recabitas al templo? Y más aún, en un aposento. Ahora, ¿se imaginan ustedes esta escena, hermanos? ¿Creen que los recabitas, junto con Jeremías, al llevarlos a estos lugares, estarían ellos completamente solos? Recordemos que estaban en el templo. Había levitas, había sacerdotes que estaban sirviendo. Y creo que es una intención muy elocuente en la que se narra esto. Si la parte era hacer un contraste entre judíos y recabitas, ciertamente habría algunas personas del pueblo de Judá que estaban ahí en el templo y que ellos sabían perfectamente qué se le estaba diciendo Nehemías, qué les estaban pidiendo a los recabitas, e incluso el mismo Jeremías sabía que los recabitas, aunque él les ofreciera vino, ellos se iban a negar. Y veamos aquí unos puntos muy interesantes. El versículo 14 de nuestra lectura nos dice fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos, es decir, a los recabitas, que no bebiesen vino. Y no han bebido hasta hoy, desde que se lo dijo hasta ese momento, ellos no han bebido vino, por obedecer al mandamiento de su padre. Entonces, aquí el contraste es que los recabitas sí cumplieron. La palabra aquí en nuestra Biblia dice fue firme, pero la palabra en hebreo también se traduce como cumplieron. Entonces es como decir que cumplieron la palabra de Jonadab. Y observen lo que dice adelante. Y yo, hablando Jehová hacia el pueblo de Judá, yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Vean ahí el contraste. Los recabitas sí cumplieron y estaban cumpliendo un mandato, en este caso, de su padre Jonadab, mientras que el pueblo de Judá, sabiendo que tenía que cumplir la palabra de Jehová, no lo habían hecho. Ahora, versículo 15, que es el texto, dice, y envié.
y envié. Y observen aquí mucho el tiempo en el que está. Envié es un tiempo pasado, algo que ya sucedió. Entonces, esto es algo que Dios está relatando que ya hizo. Envié a vosotros, todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar. O sea, los envió en el tiempo que tenía que ser, los envió de una manera constante. Y eso fue para decirle en ese momento al pueblo, volveos cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, no vayáis tras dioses para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Entonces, si ya es algo en pasado, lo que está aquí diciendo es lo que Dios hizo. No es algo que Dios está diciendo que ellos hagan en este momento para que ya no les pase algo malo, no. O sea, el tiempo que Dios les dio a su pueblo para arrepentirse ya había llegado. Ya no iba a tener otra vez esa manera para enmendar un camino, porque ya había pasado. Ya dice el Señor, envié. Y como consecuencia de esto dice, más, es decir, pero no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Entonces, el 15 es una consecuencia. Como el pueblo no quiso escuchar, como el pueblo no quiso volver, como el pueblo no quiso enmendar sus obras, entonces iban a haber consecuencias. Consecuencias de no haber cumplido a tiempo la palabra de Dios. Y eso es algo que me llama mucho la atención, porque al principio pensé que era un llamado a que ellos se arrepintieran. Pero no es así de acuerdo a lo que estamos leyendo. Ya pasó el tiempo. Ya el Señor le está diciendo lo que va a suceder. Y pues bueno, podemos leer que iba a haber muchas consecuencias. Entre esas consecuencias podrían ser algunas de las maldiciones que leemos nosotros en Deuteronomio 28, o también podrían ser males que, por ejemplo, Jeremías ya había profetizado antes en cuanto a la destrucción del templo, en cuanto a la deportación de ellos hacia Babilonia, ¿no? Entonces vemos aquí algo muy, muy interesante, ¿no? Ahora, antes de pasar al 19, me gustaría que pudiéramos aquí también analizar lo siguiente. Recabitas eran nómadas, no se asentaban en pueblos, pero nos decían aquí que los recabitas tuvieron que vivir en Jerusalén por consecuencia de Nabucodonosor. Ahora, aquí algo muy importante, se supone que los recabitas tenían que cumplir con lo que su padre Jonadab les había dicho, entre ellos no vivir en una ciudad, pues al asentarse en Jerusalén ya estaban viviendo en una ciudad. Entonces, sí, por una fuerza mayor, ellos tuvieron que dejar de obedecer esta parte, ¿no? Pero aquí lo interesante es, ahora que los recabitas habían dejado su compromiso, en este caso de no vivir en una ciudad, significaría entonces que otros de los demás compromisos que tenían que cumplir, por ejemplo, el beber vino, tampoco lo habrían de cumplir. Y es por eso que se hace esa propuesta, ¿no? ¿Tomarían el vino a pesar de su compromiso de no tomarlo? Y ya estamos entrando un poquito más a una aplicación que estamos viendo en esta lección. Es decir, no por el hecho de estar ajenos o estar en una situación en donde por alguna situación no estemos cumpliendo con algo, significa que tengamos entrada para ya no cumplir con los demás, que sabemos que hemos de tener bien en mente lo que el Señor a nosotros nos pide. Más adelante lo explico de una manera más detallada. Y vemos el 19. A mí me llama mucho esto la atención porque Jehová está premiando la obediencia de los recabitas. Dice, por tanto así dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Y creo que aquí se ve bastante clara la justicia que tiene Dios. Dios no hace acepción de personas. Si los recabitas estaban mostrando una obediencia, y una obediencia genuina, y eran en contraste con su pueblo judío, Dios le estaba dando un privilegio. Esto de que iban a estar un varón en su presencia, puede tener muchos significados. Los dos principales es que podrían tener un lugar de servicio dentro del pacto que Dios iba a tener con los judíos, pero también la otra, y es por la que más se inclinan pues muchos estudiosos, es que Dios
prometió que dentro de la descendencia de los recabitas siempre tendrían un descendiente que adorarían a Jehová o que adorarían al Señor. Es decir, es una promesa en donde se señala una línea continua más que un lugar específico de ministerio o de servicio. Entonces, observemos aquí algo muy importante. Aquí el ejemplo son los recabitas, pero su ejemplo no es por su moralidad, es decir, no es tanto por su ideología en el sentido de que no deben de hacer edificios, no deben de hacer algunos asentamientos, no deben de beber vino, no ese es el punto. El punto es cómo ellos están obedeciendo y están siendo fieles a lo que su padre Jonadab les había mandado. Es el contraste que está haciendo aquí esta porción. Como los judíos no pudieron ser fieles a Jehová y los recabitas, siendo un pueblo, sí, de alguna manera, pues apartado o ajeno al pueblo de Judá, ellos sí estaban cumpliendo. Entonces es como decir, ¿cómo es que el pueblo que es de Dios no cumple mientras que un pueblo que está ajeno a Dios lo está haciendo? Y entonces aquí nosotros podemos ver de una manera tan clara la lección de fidelidad. Ahora, la fidelidad se puede definir como un compromiso que tenemos a la lealtad, a la devoción y a desempeñar un servicio. Y esto, hermanos, es algo que todos los creyentes somos alentados, se nos alienta a ser fieles. Pero muchas veces el ser fieles pensamos que es algo o mientras yo esté desempeñando una acción, ¿no? Mientras que realmente debe ser algo que dure nuestra vida y que se vea de manera notoria en nuestro día a día. Ahora, especialmente los que son líderes son los que deben de ser fieles. Leemos en 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y lo hace de manera general. Ahora, pensaba yo en unos ejemplos en donde se ve una situación similar. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando la viuda echa su ofrenda y dice, de cierto os digo, dice el Señor Jesús, que esta pobre viuda echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas. Aquí yo veo un claro ejemplo de fidelidad. La viuda sentía ese compromiso de servicio, de lealtad, de devoción, y ella por ser fiel echó de su pobreza, echó todo. No quiso echar ni apartar lo poco que tenía, como lo estaban haciendo los demás fariseos. Y es algo que podemos también tener mucho cuidado en que no lo estemos haciendo también nosotros. A veces por decir que estamos dando un montón, querramos pensar que estamos siendo fieles, cuando todo debe ser de acuerdo a lo que nosotros en nuestra posibilidad, en lo que el Señor a nosotros nos ha dado y bendecido, lo estamos dando también. Si para la viuda el Señor le proveyó ese cuadrante y ella está echando eso, eso es algo fiel. Pero si, por ejemplo, a los fariseos el Señor les ha bendecido o les permitió tener muchísimas más cosas y ellos están dando menos, eso ya no es ser fiel. Otro ejemplo, cuando por ejemplo los discípulos encuentran a una persona que estaba echando demonios y dicen ellos dice Juan que se los prohibió porque no nos sigue. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí yo también veo un punto muy interesante de aplicación en esta lección, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho que alguna persona, por el simple hecho de ser ajena, a lo mejor a que sea creyente, ajena a que no es o no sigue ciertos estándares que yo considero como correctos, yo diga que esa persona no está cumpliendo? Lo veíamos, por ejemplo, el día de ayer, el domingo, cuando Pablo tomaba ciertas situaciones que algunos creyentes hacían y que algunos que apenas estaban conociendo no hacían. Algunos por convicción no decidían tomar de lo que era ofrecido a los ídolos. Otros, por también convicción, podían tomar sin ningún problema. Pero no por el hecho de que uno estuviera tomando y de que otro no estuviera tomando, yo podría juzgarlo y decir que es infiel, aplicándolo a esta lección. Entonces,
pasa aquí lo mismo, no por el hecho de decir, como no hace lo que nosotros, pensando en el pueblo también de Israel y también en algunos creyentes que sucede hoy en día con tanta denominación, podemos decir, como ellos no hacen lo que nosotros, entonces no son fieles, porque yo sí soy fiel, porque yo como creyente sí estoy siendo fiel. Como él no hace A, B y C, y él está haciendo D, E y F, entonces él es infiel, cuando no es así. Los recabitas eran totalmente diferentes a los judíos. Sin embargo, Dios premiaba y en este caso contrastó muy fuerte esa fidelidad. Ahora, ese versículo que nosotros leíamos de que debemos de ser hallados administradores fieles, recordemos aquí lo siguiente. Dice, cuando el Señor cuenta la siguiente parábola, que a unos de los que tenía 10 siervos, una persona, me parece que era un mayordomo, si no me equivoco, déjenme rápidamente rectificarlo y buscarlo, 19:13, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Sí, entonces era un hombre que tenía a su cargo siervos, ¿no? Y les da en este caso 10 minas a los 10 y les dice, negociad en tanto que yo vengo. Había unos que a esta persona no les parecía y lo aborrecían. Y decían, no queremos que este reine sobre vosotros. Sobre nosotros, perdón. Y dentro de estos 10 siervos, unos son elogiados porque fueron buenos. Dice, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Otros dicen que tendrás autoridad sobre 10 ciudades, que otros han producido más, tendrás autoridad sobre 5, de manera diferente, ¿no? Pero observemos cómo se les da a estos siervos algo con que trabajar, y estos siervos de lo que su patrón les dio, ellos están generando algo más. No están despreciando lo que su patrón les está dando, sino que están generando. Por eso son llamados buenos siervos y fieles, porque de lo poco que se les pudo dar, ellos están generando para hacer todavía muchísimo más para aquel rey, para aquel patrón. Pero hubo uno que dijo, pues yo no quiero perder nada. Y a ese se le fue llamado mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Y hagamos también una comparación. Sabemos que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios es fuego consumidor, que nuestro Dios es celoso, que nuestro Dios es poderoso, que también nuestro Dios merece y exige esa excelencia, la exige porque a nosotros nos ha dado lo suficiente para poder hacerlo. Y sabiendo a veces que así es Dios, tristemente podemos llegar a caer en estar haciendo menos de lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Y entonces aquí pensemos y reflexionemos. Si usted, hermano, desempeña algún ministerio o algún servicio en su iglesia, considere de qué manera lo que el Señor a usted le ha puesto para hacer y para poder generar, hasta el día de hoy, de qué manera usted ha sido fiel en que lo que ha recibido del Señor lo está poniendo también para el Señor. Si usted, por ejemplo, hermano, es un congregante en una iglesia, también de la misma manera, si el Señor a usted le ha dado alguna oportunidad, alguna manera en la cual usted le pueda servir, de la misma forma, de lo que el Señor le ha dado, de qué manera lo ha puesto también para el servicio del Señor, para que así se produzca muchísimo más para Él. Y es un punto muy, muy fuerte y muy claro. No pensemos, y esto también es algo muy cierto, el Señor a nosotros nos ha dado recursos, habilidades, dones de manera diferentes, porque esa es su voluntad y porque en la autoridad que Él tiene así quiso. Entonces también, si vemos que alguien está dando menos que yo, no me toca a mí juzgarlo, ni decirle que Él es infiel porque está dando menos. Al contrario, yo debo de poner mucha atención en que si a mí el Señor me dio para hacer, no sé, 10 actividades, yo esté haciendo esas 10 actividades. ¿Qué pasa si el Señor me da a mí para hacer 10 actividades y yo solamente hago 9? No estoy siendo fiel de acuerdo a lo que el Señor a mí me ha dado. Si a otro hermano le dio
los recursos para hacer 5 actividades y él está haciendo 5, está siendo fiel porque está usando de una manera correcta lo que el Señor le ha dado. Ahora, también recordemos a los conciudadanos que le aborrecían, que decían, no queremos. También aquellos mis enemigos, porque no querían hacer esa voluntad, no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos. Es decir, una consecuencia de castigo. Lo mismo que para el pueblo. Si el pueblo había de diferentes maneras demostrado que no querían serles fiel a Jehová, Jehová también iba a cumplir, porque Él es justo, el castigo. Y es un punto muy fuerte, hermanos, que a mí me llama mucho la atención y que con razón la Biblia dice, ¿no? Entonces hay que temer delante de Dios. Y finalmente, dentro de uno de los comentarios que yo estaba leyendo al momento de presentar esta lección, encontraba yo lo siguiente. Dice, tal vez la voz más fuerte no es la del mundo, o de otras religiones, o de tener lo que uno no posea, sino la tentación tan fuerte de ser autónomos, es decir, de vernos a nosotros mismos como que somos lo correcto, de hacer las cosas tal como nos gusta, de sentir que se puede, entre comillas, arreglar la vida y controlarla uno mismo. Y creo que es algo muy cierto, ¿no? Muchas veces eso es lo más difícil. Y ante ello también recordar y analizar nuestra vida, ¿no? El hecho en cómo, tanto en la iglesia, tanto en nuestra casa, tanto en nuestro trabajo, tanto en nuestra escuela, nosotros estamos desempeñando con fidelidad hacia el Señor lo que Él nos ha dado. Y dice, uno se escucha a sí mismo en lugar de escuchar la voz de Dios. Y es un peligro que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que discernirlo fuertemente. Y solo lo podremos hacer, sí, a la luz de la palabra, a través de la oración, pero también el ser humildes, el poder prestar atención a de qué maneras el Señor me está hablando, no solamente a través de su palabra o de la oración, puede ser a través de situaciones, puede ser a través de otro hermano, puede ser incluso a través de este mismo video, pero lo importante es, lo principal es cómo estoy yo cumpliendo con esa fidelidad, porque no sea que llegue un momento en donde se nos diga, se nos dieron las señales, se nos dieron las diferentes circunstancias para corregirnos, pero hasta el final no incliné mi oído delante del Señor. Y es algo que nosotros tenemos que pensar fuertemente, ponerlo también con mucho temor y analizar también en nuestra vida. Sin importar yo el puesto que tenga en una iglesia, debo ser fiel, cumplir con lo que el Señor a mí me ha dado. Y creo que muchas veces nosotros hemos visto, o ejemplos, ¿no?, de cómo tal vez una persona que poco conoce de Dios, que poco conoce de quién es Jesús, que poco conoce de la Biblia, esté demostrando una vida en más obediencia que la mía. Y es algo que es muy fuerte, porque si yo, que conozco quién es el Señor, conozco lo que Él pide de mí, conozco lo que es temer a su nombre, preguntar, ¿estoy demostrando la fidelidad así como Él me la pide a mí? Y si aún hay ese tiempo, el poder enmendarlo. Así que eso es lo que en esta lección de una manera tan fuerte nos está relatando la lectura. Y pues espero que también haya sido de bendición, de ayuda a cada uno de ustedes, hermanos que está escuchando y viendo este video. Y ante ellos, hermanos, les pido que podamos nosotros hacer oración. Nuestro Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites abrir tu palabra, escudriñarla y observar de una manera tan fuerte el ejemplo que en ese momento delante de Jeremías tú querías mostrar con el ejemplo de los recabitas hacia el pueblo de Judá, y que hoy también, Señor, nosotros hemos de pensar fuertemente de qué manera te somos fieles. No solamente podemos rechazarte a través de lo que decimos, sino también a través de lo que hacemos. Y una manera en la que nosotros demostramos cuánto te amamos, cuánto te obedecemos y queremos, es a través de esa fidelidad.
a través de hacer las cosas tal como tu palabra lo pide. Y Señor, tú nos has puesto en diferentes lugares, diferentes ministerios, diferentes servicios que podemos desempeñar en una iglesia. Y si no ha sido así, Señor, sé que tú estás también preparando a cada uno de ellos, de esos siervos. Ayúdanos a que lo que tú nos has dado no lo hagamos de manera infiel delante de ti, sino ayúdanos a poder administrarlo de la manera correcta y ser hallados fieles también en eso que tú nos has dado, para que así, Señor, tu iglesia, tu mensaje, tu evangelio pueda continuar, a través de nuestro testimonio pueda también ser algo que lleve a otros delante de ti y a tus pies, Señor. Y rogamos esto delante de ti, agradeciendo los momentos, pero también poniendo esto en petición. Y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invitamos, hermanos, a que la siguiente semana también nos puedan sintonizar el video. Veremos ya ahora el libro de Ezequiel y empezaremos con el texto que está en el 2:8, y aquí tienen en pantalla la lectura para que la puedan también hacer en sus casas. Muchas gracias, hermanos, cuídense mucho y Dios les bendice. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.